Dios le bendiga, mis hermanos en Cristo. Soy el hermano Potombe Baló. Seguimos con otro devocional a través de la Biblia. Estamos en el libro de Deuteronomio. Hoy me toca traerle una pequeña exhortación en el capítulo 17 de Deuteronomio. Como ya lo sabemos, Deuteronomio es la segunda vez que el Señor te ha entregado sus mandamientos a su pueblo. Y aquí vemos en ese discurso de Moisés al pueblo, las leyes que el Señor ha dado con respecto a lo sacrificado, con respecto a cómo realizar la justicia contra el pecado y con respecto a cómo elegir un rey que representaría a Dios delante del pueblo. Aquí vamos a ver el bosquejo. En el versículo 1 vemos las ofrendas sin mancha que debemos presentar a Dios. Desde el versículo 2 a 7, debemos limpiar el pecado del medio del pueblo con al menos 2 testigos. El pueblo debe juzgar el pecado y así limpiar el pecado del pueblo cuando haya 2 testigos contra el culpable. Desde el versículo 8 a 13, la Biblia nos exhorta a ejecutar al pie a la letra la justicia de Dios, la justicia que Dios determina que se ejecute sobre cualquier asunto de infragancia, cualquier asunto de iniquidad, de pecado, de transgresión de la ley. Y desde el versículo 14 a 20 vemos las instrucciones que el Señor ha dado acerca de la elección de un rey y cómo debe ser este rey, cuál debe ser su tarea, cuál debe ser su servicio a Dios y al pueblo. Vamos a entrar en el asunto. Vamos a ver los primeros versículos. El versículo 1, que habla de la ofrenda sin mancha a Dios. Dice así: no ofrecerá en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Aquí vemos que es una orden que el Señor está dando al pueblo de Israel. Sabemos que el Señor ha establecido sacrificio en el pacto de la ley, en el antiguo pacto. El Señor ha establecido sacrificio, ofrenda de sacrificio, de holocaustos, para que el pueblo, a través de esas ofrendas, el pueblo pueda acercarse a Dios. Sabemos que esos bueyes, esos corderos que se sacrificaba en el antiguo pacto, es la sombra del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Por tanto, el Señor exigía que el cordero o el buey que tomaba el lugar del pueblo de Israel, ese animalito que recibía el castigo del pecado del pueblo de Israel, debe ser sin falta, sin alguno defecto, representando así al Cordero de Dios Jesucristo, que fue inmolado en la cruz de Calvario sin pecado. Por tanto, el Señor dio ese orden al pueblo porque eso apuntaba al sacrificio sin mancha de Jesús, que ya cumplía con la justicia de Dios.
Pero también podemos hacer una aplicación para nuestras vidas hoy. Es verdad que nosotros no tenemos necesidad de hacer sacrificio de buey o de cordero, pero sí también cualquier cosa que hagamos en la casa de Dios, no debemos hacerlo de mala gana. Cualquier servicio que demos en la casa de Dios, debemos darlo con denuedo. Cualquier ofrenda o cualquier cosa que demos al Señor debe ser lo mejor de nosotros. Versículo 2 a 7. El Señor le exhorta al pueblo de Israel a limpiar el pecado con al menos el testimonio de dos personas. Dice así: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyere y hubiere indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacará a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirá. Pero por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Interesante eso. El Señor está estableciendo cómo ejecutar la justicia. Esa justicia es contra la idolatría, contra las acciones que el pueblo de Israel hiciere para romper con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. El pacto que Dios ha hecho con su pueblo era que el pueblo de Israel sería o será su pueblo, y Jehová Dios será el Dios de este pueblo. No deberían adorar a ningún ídolo. Por tanto, Dios dice: si alguien, sea mujer o hombre, fuera sorprendido adorando a los dioses ajenos, que tal persona sea apedreada. La justicia es apedrearlos, morir a punto de piedra. Y así se apaciguaba la justicia de Dios contra el pecado cometido en el pueblo. Así se limpiaba el pueblo del pecado, porque el pecado de una persona contaminaba a todo el pueblo, como pasó con, con un anciano, con un líder de un tribu, un líder de un clan, que se quedó con cosas prohibidas, con cosas anatema. La riqueza de Jericó se quedó con cosas que Dios había determinado que sea quemado, y eso ha provocado que el pueblo de Israel perdiera delante de un pequeño pueblo, nación, que se llama Ai, hasta que se descubrió el pecado. Y así fue que el pueblo fue limpiado del pecado cuando ese hombre, Acán, fue identificado y juzgados y eliminados. Así fue que el pecado se ha eliminado. Hoy en día la aplicación que podemos tener de esto es que nosotros, los hijos de Dios, no debemos apoyar el pecado o hacer de vista gorda frente al pecado. Debemos ser radical contra el pecado, no debemos apoyar el pecado,
Debemos decir mal lo que es mal y decir bien lo que es bien. Debemos alejarnos de cualquier cosa que podría contaminarnos y contaminar nuestra relación con Dios, porque eso afecta. Cuando nosotros andamos con las personas que actúan mal, nos hacemos partícipes de sus pecados y las consecuencias pueden caer sobre nuestras vidas. Vamos a ver la segunda parte de ese bosque, la tercera parte de ese bosquejo, versículo 8 a 13. Vemos que el Señor decía que cuando se hallara una persona que haya cometido una falta contra la ley de Dios y esa persona requería ser juzgado, debe llevar a esa persona al templo, a los sacerdotes y al juez que Dios haya levantado sobre el pueblo para que éste sea juzgado por ese juez. Y dice la palabra de Dios que el juicio que declara el juez debe ser respetado al pie, a la letra. O sea, si el juez dijo que esa persona tiene que ser castigado de esta forma, así debe ser a la pie, a la letra. Porque el juez representaba a Dios. Porque ese juicio que salía de la boca del juez es el juicio de Dios. Y nosotros también debemos saberlo, hermanos, que lo que la palabra de Dios nos exhorta, nos manda a hacer contra el pecado. Debemos hacerlo. La palabra de Dios nos exhorta a huir, a alejarnos del pecado. La palabra de Dios nos exhorta a odiar, a no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Debemos nosotros poner en práctica al pie, a la letra, toda advertencia de la palabra de Dios contra el pecado. Si el Señor nos pide alejarnos de cosas, lugares que no le agrada a Él, debemos hacerlos, porque así es que nosotros mostramos nuestra obediencia a Dios. Porque aquí dice en este versículo que si el pueblo tiene la obligación de ejecutar el juicio tal como lo declaró el juez o el sacerdote. Vamos a ver ese versículo rápidamente. Versículo 11 dice, según la ley que te enseñen, según el juicio que te digan, hará. No te apartará ni a la diestra ni a la siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitará el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Interesante eso, el Señor está diciendo que el pueblo debe ejecutar la ley o la sentencia o el juicio que salió de la boca del sacerdote que representa a Dios o del juez que representa a Dios acerca del mal que fue cometido. Y así es que el pueblo será limpio del pecado y que será libre de la consecuencia del pecado que ha cometido una persona en medio de la congregación. La última parte de este bosquejo, del versículo 14 a 20, nos habla de las advertencias o de las leyes que el Señor ha establecido al pueblo de Israel para que escoja su rey. Dios ya ha anticipado lo que va a pasar con Saúl, con David, los reyes que van a existir. Dios ya sabía que va a llegar un momento que el pueblo va a necesitar un rey. Y Dios anticipa ese hecho y Dios da leyes, da instrucciones acerca del rey. ¿Quién debe ser rey? No debe ser un extranjero, tiene que ser de la tribu, una de las tribus de Israel. Tiene que ser judío, no puede ser un extranjero, no sea que le introduzca el país o el pueblo a la idolatría. Y además de esto,
El Señor dio leyes acerca, ordenanzas acerca de ese rey y qué debe ser ese rey. No debe enriquecerse, no debe tener muchas mujeres buscando la paz, no debe hacer muchas cosas para preservarse, para controlar el poder. Ese rey debe tener para sí una copia de la ley de Dios, de la Torá, y debe ese rey instruir al pueblo. El rey tiene la obligación de llevar al pueblo a servir al Señor. Vemos ahí que las ordenanzas del Señor, la ley del Señor es para el bien del pueblo. Lo que Dios prohíbe no es para el mal, es para el bien. Y también, mis hermanos, Dios quiere que seamos obedientes a sus instrucciones, obedientes a su mandamiento, obedientes a sus órdenes, a su juicio, a lo que nos dice de hacer, aunque no nos guste. Cuando Dios juzga algo, nosotros debemos juzgarlo. Cuando Dios tiene misericordia, debemos tener misericordia. No debemos actuar en contra de la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que nos ayude, Señor Dios, Padre. No queremos actuar en contra de tu juicio, en contra de tu palabra, en contra de tus advertencias, ordenanza, contra cualquier asunto en la palabra de Dios, cualquier asunto en nuestras vidas, en la iglesia, en la sociedad. Queremos, Señor Dios Padre, ser obediente a tu ley y ponerlo en práctica al pie a la letra, Señor Dios. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.